Buenos días, Jackie. Buenos días. Buenos días, Isaac. Vamos a dar, ¿qué hora es? Vamos a dar 2 minutitos para ver si llegan los demás. Ok, vamos a empezar. Como que esperamos y empezamos. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de polígonos y poliedros. ¿Qué saben ustedes de los polígonos o de los poliedros? Encendemos cámaras, Jackie e Isaac, por favor. Los polígonos, como su nombre lo dice, son figuras geométricas con muchos lados como, por ejemplo, el hexágono. Bien, esos son los polígonos, figuras geométricas de muchos lados. Bien. ¿Cuál es el polígono más chiquito que conocemos? El cuadrado. El cuadrado. ¿Es el polígono con menor cantidad de lados? Pues, No, también sería. Isaac, ¿cuál sería el que menos lados tiene? El triángulo. No es... El triángulo es el polígono que menos lados tiene. Bien. ¿Qué es un poliedro? ¿Saben lo que es un poliedro? No, pero por lo que me suena es una figura, a diferencia de los polígonos, digamos, es una figura más estructurada. Los poliedros tienen muchos lados, pero no son disparejos y no son necesariamente forman una figura específica. No. Los polígonos, de lo que tú me estás hablando ahorita, son polígonos, pero irregulares. Los poliedros, a diferencia de los polígonos, son cuerpos geométricos. Es decir, los polígonos son figuras geométricas, pero los poliedros son cuerpos geométricos. Es decir, ya no nada más tienen 2 dimensiones como serían largo y ancho, por ejemplo. Ahora tendrían 3 dimensiones, que es largo, ancho y alto. Entonces, las formas o los cuerpos geométricos se les puede sacar volumen. Entonces, más o menos con esto vamos a dar inicio al tema. Bien, ¿qué es un polígono? Bueno, como aquí nos lo dice el polígono, bien nos dijo Jackie que es una figura geométrica. Recordemos que todas las figuras geométricas son figuras
cerradas, es decir, terminan uniéndose, todos los lados terminan en un vértice, y el vértice es justamente el punto de unión entre dos lados. Entonces, al hablar de figura geométrica, automáticamente debemos estar conscientes de que es una figura cerrada. Es la parte de un plano que está establecido por líneas rectas. Sin embargo, también tenemos polígonos que tienen polígonos curvilíneos, es decir, no todas sus líneas son rectas, también pueden llegar a tener fragmentitos o pedazos de líneas curvas. ¿Dudas con esta definición de polígono? ¿Podría yo considerar al círculo como un polígono? ¿Por qué no, Jackie? Porque en sí no tiene ningún lado. Porque no tiene ningún lado. Sin embargo, es una semirrecta. Perdón, no es una semirrecta. Es una línea curva. ¿Podemos o no podemos llamarlo polígono? Sí, ¿Por qué sí, Isaac? pues usted dijo ahorita que también se podían las líneas curvas. También se pueden algunas líneas curvas, pero volvamos entonces a la definición de polígono. Un polígono es la figura geométrica de un plano que está establecida por un conjunto de líneas rectas. Para yo poder considerar a la circunferencia un polígono, tendría que estar, por lo menos una de sus líneas tendría que ser recta. En el caso de la circunferencia es un caso especial. ¿Por qué? Porque únicamente tenemos una línea curva, ¿ok? Bien, continuamos. Elementos de un polígono. ¿Cómo voy a saber yo que esta figura o que esta forma es un polígono y no es una circunferencia? Bueno, tiene lados. Los lados de un polígono son los segmentos que lo limitan. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, mi pizarrón es un polígono. ¿Por qué? Porque hay una línea o hay unos marcos que delimitan mi espacio a trabajar. Mi pizarrón no es toda la pared. Mi pizarrón está delimitado por ciertos marcos que podrían formar los lados de un rectángulo. Entonces, siempre que tengamos un espacio y este esté delimitado por ciertos lados, entonces, y estos estén cerrados, entonces lo podemos llamar polígono. Entonces, es muy importante tener muy claro lo que es el lado de un polígono. Y en este caso, los lados del polígono son como las fronteras que limitan el espacio que ocupa el polígono. ¿Sí me explico? Bien. Ahora, todos estos lados, como dijimos hace rato, todos tienen un punto de unión. Este punto de unión se llama vértice. Al igual que con los ángulos, los vértices son aquellos puntos donde convergen o donde coexisten el final o el principio de un segmento. Entonces, podemos definirlo como el punto donde concurren, es decir, donde coinciden dos lados de este polígono. Podemos tener tres lados que convergen o que estén, que tengan un punto en común llamado vértice y que sean tres lados en una figura geométrica. Creo que eso no se puede. Yo No sé. creo que no se puede. Para que sea una figura geométrica, recordemos que solamente es la unión. En un vértice de una figura geométrica solamente son dos lados los que coinciden en el mismo punto. Si tuviéramos un tercer punto, eso quiere decir que entonces ya no estamos hablando de un polígono, estamos hablando de un poliedro. ¿Queda claro? Bien, ángulos interiores. En una figura geométrica, vamos a llamarla cualquier figura geométrica, podemos hablar de un triángulo, por ejemplo. En este triángulo yo tengo ángulos internos y ángulos externos. En este caso, los ángulos internos son todos aquellos que estén por dentro de la figura geométrica. Si yo tuviera un cuadrado, bueno, tiene más cara de rectángulo, los ángulos internos son todos aquellos que estén formados por los lados, siempre y cuando estén dentro de la superficie
de esta figura. Si nosotros hablamos de una figura como la que nos decía Jackie hace un momento, en este caso yo tengo un polígono irregular, es decir, es un polígono donde una de sus líneas atraviesa el segmento de otra de sus líneas, y entonces aquí los ángulos internos serán todos aquellos que estén por dentro de la figura. Sin embargo, también tenemos ángulos exteriores. Esos ángulos exteriores vienen siendo el complemento de los ángulos internos, que serían en este caso todos estos. ¿Queda claro cuáles son los ángulos internos y cuáles son los ángulos externos? Bien, dentro de las figuras geométricas tenemos las diagonales. ¿Qué es esto de las diagonales? Las diagonales son aquellos segmentos que se determinan o que unen a dos vértices no consecutivos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, regresamos a nuestro triángulo. Yo tengo un triángulo y me están diciendo que las diagonales son aquellas líneas que van de vértice a vértice, pero estos vértices no pueden ser consecutivos. ¿Qué significa consecutivos? Que van uno junto al otro. En este caso, si yo hablo del ángulo o del vértice A este le llamo B y a este le llamo C, entonces podemos decir que los vértices consecutivos al vértice A, pues son el vértice B, pero también el vértice C, porque están a un lado o del otro lado de la diagonal que lo forma, perdón, del lado que lo forma. En este caso, ¿podríamos tener diagonales en este triángulo? ¿Cuál sería la diagonal, Jackie? Pues del lado A hacia la base, o Pero entonces ya no cumple con la característica de las diagonales. Las diagonales son esos segmentos que determinan dos vértices no consecutivos. Y para no, que en este sean caso, ahora que consecutivos lo pienso, tienen que no, estar porque lejos de. ahora sí lo pienso, no, porque todos sus vértices están juntos. Exactamente. El triángulo es la única figura geométrica que no tiene diagonales. Vamos a ver una que sí tenga diagonales, y esa es a partir de un polígono que tenga 4 lados. Vamos a poner aquí un rectángulo. En este caso, bueno, vamos a nombrar a este vértice A, a este vértice B, a este vértice C y este D. En este caso, si yo me voy del vértice A, me voy al vértice B, no puede ser diagonal porque es un lado de la figura. Pero si yo me voy del vértice A al vértice C, son dos vértices no consecutivos, entonces esta sí es una diagonal. ¿Queda claro lo que son las diagonales? ¿Cuántas diagonales puede tener esta figura de 4 lados? ¿Dos? Dos. ¿Cuál sería la otra, Isaac? Estoy hablando pero no se escuchaba. No, entonces el D a la, creo que es una B, De B hacia qué vértice? hasta la D. Hasta la D. Correcto. Si yo voy de la B a la D, también puede llamarse diagonal. ¿Por qué decir de A B no puede llamarse diagonal? Porque de A a B es un lado de la figura.
Y las diagonales tienen la característica de ir de un vértice no consecutivo a otro. ¿Queda clara la diferencia entre un lado y una diagonal? Al momento de trazar estas diagonales, no quiere decir que yo esté haciendo dos figuras. Simplemente son segmentos de recta que van de un vértice a otro no consecutivo dentro de la misma figura. Sin embargo, no pueden ser consecutivos estos vértices porque entonces estaríamos hablando de lados. ¿Dudas con las diagonales? El día de mañana vamos a ver lo que es la fórmula para calcular el número de diagonales que tiene una figura. El día de hoy solamente vamos a ver un poco de teoría. Ya mañana veremos cómo determinar el número de diagonales que puede llegar a tener una figura con base en una fórmula. Pero eso será hasta el día de mañana. Hoy solo vamos a ver características de los polígonos y los poliedros, ¿ok? Bien. Identifica los elementos del siguiente polígono. Tengo aquí un polígono. Este polígono es un polígono irregular, es decir, sus lados no son iguales. Y te marqué ahí, por ejemplo, con rosita o con rojo, ABCD. ¿Eso qué viene siendo? Los puntos verdes que están mencionados como A, B, C y D mayúsculas, que son, y lo que está marcado con azul, ¿qué es? Tienes 2 minutos, bueno, no, un poquito más, 3 minutos para copiar esta imagen en tu libreta y marcar qué es cada uno o dónde están cada una de las partes del polígono. Corre tiempo. Un poquito mejor. El rato que llegue, siento mejor. No lo podrás indicar de una vez. ¿Cómo vamos, chicos? Ya terminé. Bien. Andrés, Isaac, ¿cómo vamos? Me faltan las verdes. Ok. Bien, comenzamos. Andrés, ¿cómo están marcados los lados de esa figura? Con rosa o rojo. Ok, bien. Isaac, ¿cómo están marcados los vértices de esa figura? Con verde, así. Ok. Ruedito. ¿Cómo están, Jackie, los ángulos internos de la figura? Marcadas con azul. Bien. Andrés, ¿cuántas diagonales hay? Yo. A ver, Isaac. Son 2, de la B a la D y de la A a la C. Bien. ¿Dudas de cuáles son las partes o los elementos de un polígono? No. Bien, continuamos entonces. Bien, hay otra forma de clasificar a los polígonos. Una de esas clasificaciones
es por el número de sus lados. Ya vemos, por ejemplo, que si tengo 3 lados, entonces es un triángulo. Si tiene 4 lados, es puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, dependiendo de las características que tengan. Pero también tenemos otra forma de clasificar a los polígonos, y estas clasificaciones las vamos a ver a continuación. Entonces, podemos hablar de un polígono simple cuando, bueno, se conoce como un polígono simple a ese polígono en el que dos de sus aristas vienen siendo sus lados, no se intersectan. ¿Se acuerdan que hace rato vimos, les puse un dibujo donde había como que una figura como irregular? Entonces, la característica de los polígonos simples son todos aquellos en los que esté muy bien delimitado los bordes o los lados o las aristas que lo forman. El triángulo, el rectángulo, el hexágono, el heptágono, el octágono, etc. Pero a diferencia de los polígonos complejos son aquellos en los que alguno de sus lados atraviesa al otro. Entonces, tenemos en los polígonos simples, les puse como ejemplo un rectángulo. En los polígonos complejos tenemos ahí dos figuras en las que se puede ver, están marcados con los puntitos como verdes, todos los vértices. En el caso de la primera figura, de la que tiene menos lados, tenemos como dos triángulos atravesados. En ese caso, si te fijas, no estamos marcando el cruce de los lados que se intersectan, es decir, que se cruzan. ¿Por qué? Porque a esos no podemos llamarlos a ese no podemos llamarlo vértice. Si nosotros marcáramos eso como vértice, quiere decir que son dos triángulos diferentes que están compartiendo un vértice. Y entonces ya no tendríamos solamente un polígono, tendríamos dos. Por eso no se está marcando con verde ese punto de intersección entre dos de sus lados. ¿Sí notan de lo que les estoy hablando? ¿Sí queda claro? ¿O lo plasmamos en el pizarrón? Sí. Yo creo que en el pizarrón, Miss. Ok. Tenemos una figura que más o menos está así. Ay, bueno, no, está bien chueca mi figura. En la presentación sí se ve derechita. Marcamos este como vértice, este como vértice, este como vértice y este como vértice. ¿Por qué yo no marco este punto de aquí como vértice? Porque no es la unión de dos lados. ¿Se acuerdan que hace rato preguntamos si se podía tener un vértice en el que fuera la intersección de más de dos lados, perdón, de una figura geométrica? Y dijimos que no. En este caso, si tú te fijas, no es un vértice, es el punto de cruce entre este lado que tenemos aquí y este otro lado que tenemos aquí. Es el punto de cruce, pero no es el vértice, no es un vértice de la figura. Aquí los únicos vértices son A, B, C y D. Pareciera que tenemos un vértice E, pero en este caso no es un vértice porque simplemente es el cruce de dos de sus lados. Si nosotros a esto lo convertimos en un vértice, entonces tendríamos que este triángulo es una figura independiente de este otro triángulo. ¿Sí me explico? En el que no es que coincidan cuatro lados, sino más bien coinciden dos lados del primer triángulo y coinciden dos lados del segundo triángulo. En este caso podríamos ver que convergen cuatro lados, pero no es así. Este simplemente es el cruce de dos lados de este cuadrilátero. ¿Por qué cuadrilátero? Porque tiene cuatro lados. Uno, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4.
¿Queda claro, chicos? ¿Sí me explico? Sí. Bien. La otra figura que tenemos en la presentación, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuál? ¿La verde de arriba? ¿Cuántos lados tiene? Sí se ve la presentación, ¿no? Ok. Sí, Sí, ya la vi. está al lado del triángulo que hice en su pizarrón. Ujú. ¿Cuántos lados tendría esa figura? 12. ¿12 lados? Yo digo que también 12. 12 lados. No. Porque hay unos lados que, ¡Qué bueno! hay unos lados que que son, ¿Cuántos lados hay tiene? unos, hay varios, hay, a ver, 1, 2. 9. 9. ¿Están seguros que 9? No, yo estoy contándolo, pero como hay unos lados que pegan, que es un solo lado, y eso no. Uno, uno. Híjole, ¿cuántos lados tendrá esa figura? Yo 4. creo que 6. 6. Yo también creo que 6. Sí, porque hay unos lados largototes que componen los dos lados de dos triángulos, y luego hay uno grandote que compone las 4 bases de los triángulos. Exactamente, Isaac. Bien. Si te fijas, pareciera de entrada, sí pareciera que son 12 lados, pero si fueran 12 lados, quiere decir que entonces tendríamos 4 triángulos y esa figura no son 4 triángulos, porque dejaría de ser una sola figura y se convertiría en 4 figuras que tienen puntos en común o vértices en común. Más bien los lados, para poder yo determinar cuántos lados tiene mi figura, me tengo que fijar en cuántos vértices tiene. En este caso tengo 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Y al yo tener 6 vértices, quiere decir que tengo 6 lados. El número de vértices de una figura es el que me determina el número de lados que tiene. ¿Queda claro, chicos? Sí, Bien. ¿Queda clara la diferencia entre un polígono simple y un polígono complejo? sí. ¿Me puedes decir, Andrés, con tus palabras, cuál es la diferencia entre un polígono simple y un polígono complejo? Jackie, En el simple, sus vértices o sus lados están o son consecutivos o están juntos. Y no hay una línea que digamos, que los separe. que los parta, ¿ok? Bien. Isaac, con tus palabras, diferencia entre polígonos simples y polígonos complejos. No, pues el complejo es como el de abajo, que hay unos lados que agarran los 4 y unos que así para arriba. Y según los que están adentro no son vértices. Y pues el de arriba sí. No son vértices, simplemente son intersecciones de los diferentes Sí, lados. ¿Queda claro, chicos? sí. Bien, continuamos. Tenemos otras clasificaciones. Ya vimos, por un lado ya vimos que son, cuáles son simples y cuáles son complejos. Pero tenemos, dentro de esos mismos simples y dentro de esos mismos complejos, tenemos otras clasificaciones. Y empezamos con los cóncavos. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de lo cóncavo y lo convexo? Cóncavo es, yo me lo aprendí, cuando yo voy a cavar un hoyo, pues entonces se convierte en algo cóncavo, porque tiene como hacia abajo, se va como hacia abajo. Y el convexo, pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una figura cóncava, a esta figura, cuando yo le atravieso una recta, puede cortarlo en más de un punto. Por ejemplo,
Me voy al ejemplo que tengo en el pizarrón ya marcado. Si yo trazara una línea que atravesara este polígono, que es un polígono complejo, vamos a pensar que yo trazo, voy a tomar otro plumón de otro color para que se note. Si yo le trazo una línea que atraviese a este polígono, por ejemplo, una línea aquí, ¿cuántos puntos estoy tocando de este polígono? Estoy tocando 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces, esta línea que atraviesa a este polígono toca 4 puntos. Si yo le pusiera, por ejemplo, la línea, no sé, a lo mejor la atravesara por aquí. En este caso estaría yo tocando únicamente 2. Podría parecer confuso y decir, no, esta figura no es cóncava porque solamente toca 2 puntos. Por eso es importante siempre trazar como que muchas líneas para comprobar cuántos puntos toca. Entonces, aquí en este caso toca 1, 2, ahí no, 3. Entonces, si yo al trazar una línea donde sea, en el lugar que sea de mi polígono, toco más de 2 lados, entonces a esta figura se le llama cóncava. ¿Queda claro? Ahora, de así de entrada, ¿cómo puedo saber que esto es cóncavo? Bueno, pues es que resulta ser que al formar esta figura, tengo espacios que parecieran el hoyo que cabe. En este caso son estos de aquí. Estos podrían parecer hoyos cavados. ¿Por qué? Porque mi figura original, digámoslo así, podría ser un rectángulo así, en el que yo aquí cabe, ahí. Aquí cabe este hoyo, y en este caso cabe este hoyo. Y entonces hay más o menos algo parecido a esto. Por eso se le llama cóncavas, porque pareciera que yo le quité este pedazo y le quité este otro y me quedó esta figura. Sí, Emis, mande. y por ejemplo, cuando hace el caso de ahí, que es esas líneas cuando quitan esa parte de la figura, ¿qué son? ¿Cómo se llaman? No, no tienen un nombre como tal, más bien con lo que yo quiero ilustrar con esta comparación es cómo saber si mi figura es cóncava. Si yo estoy hablando de una figura, dijimos que esta figura de aquí tiene 4 lados. ¿Cómo sé que tiene 4 lados? Porque tengo 4 vértices. Entonces, es como si yo hubiera tomado una figura de 4 lados. Una figura de 4 lados puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un rombo, puede ser, ¿qué otra puede ser? Puede ser un trapecio. O sea, tengo muchas figuras simples de 4 lados. Entonces, cuando estoy hablando de una figura compleja como esta, puedo hablar de una figura cóncava. Es decir, es como si yo a una figura simple le hubiera hecho hoyos y por eso me quedó de esta manera. Es solamente un comparativo para que te acuerdes de cómo son las figuras cóncavas. No quiere decir que a esta figura yo le hice un hoyo y por eso me quedó esta figura. No, la figura original es esta, pero es una figura compleja. Esta figura compleja es una figura cóncava porque al trazar rayas o líneas que lo atraviesen, toco más de 2 puntos de la figura, independientemente de, o sea, yo te estoy dando este ejemplo para que tú te acuerdes de lo que es un cóncavo o cómo identificar que es cóncavo. No quiere decir que haya habido una transformación de esta figura hacia esta. No sé si me explico. Sí, ya le sé. Bien, ahora, figuras convexas. Las figuras convexas, a diferencia de las cóncavas, dice ahí que son aquellas figuras que al trazar una línea recta no interrumpe o no toca más de 2 puntos. Por ejemplo, un triángulo.
cualquier línea que yo atraviese en un triángulo, solamente voy a tocar 2 puntos. Solo esta, solo esta. Si yo atravieso acá, solo es este, solo es este. Entonces, podemos determinar que una figura cóncava puede ser una figura compleja. No hay una figura simple que pueda ser cóncava. Todas las figuras convexas o todas las clasificaciones de polígonos convexos recaen siempre en una figura simple, es decir, una figura normalita, común y corriente. ¿Queda claro? Ahora, ¿cómo puedo acordarme que esto es convexo? Si nosotros recordamos que lo convexo es lo contrario a lo cóncavo, cuando yo tengo aquí mi plano, hice un hoyo y continúo, este hoyo forma algo cóncavo. ¿Por qué? Porque cabe. Y por eso es cóncavo. Convexo sería el contrario de esto. Es decir, que toda la tierrita que yo saqué de este hoyo, la junto aquí y entonces se viene para acá. Entonces, esto es convexo. Tomando en cuenta que esta es la línea que voy siguiendo. Acá hay un tope y sigo la carretera. Todos los topes que nos encontramos en la calle son convexos. ¿Por qué? Porque salen de la línea recta. En este caso, el cóncavo es lo que va hacia abajo de la línea recta. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, en una N mayúscula. Este pedazo de aquí es convexo. Este de aquí es cóncavo. ¿Por qué? Porque este es un pico hacia arriba y este es un pico hacia abajo. ¿Sí me explico? Si yo tuviera una N minúscula, este espacio de aquí es cóncavo y este espacio de aquí es convexo. Una cuchara. Si yo tengo la cuchara así, la tengo con la parte de la cuchara, valga la redundancia, hacia abajo, entonces tengo una forma cóncava. Pero si yo volteo mi cuchara y la veo de esta manera, entonces ya es convexa. ¿Sí me explico, chicos, con lo que es cóncavo y con lo que es convexo? Sí. A ver, lo que estoy entendiendo es que si una es para adentro, es cóncavo. Y cuando está para afuera, es convexo. Correcto. Bien. Muy bien. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Este es el Convexo, lado figura cóncavo normal. este es el lado cóncavo de la cuchara, este es el lado convexo de la cuchara. Porque el cóncavo va hacia abajo y el convexo va hacia arriba. ¿Sí me explico? Sí. Bien. Ahora, otra forma de clasificar a los polígonos es decir por sus lados. Si todos sus lados son iguales, entonces es un polígono regular. Si todos sus lados son irregulares, si todos sus lados son desiguales, entonces es un polígono irregular. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado es una figura regular, porque todos sus ángulos y todos sus lados son iguales. Pero ¿qué tal que yo tengo algo así? ¿Eso es una figura regular o irregular? Irregular. Irregular, ¿por qué? Porque todos sus lados son diferentes y todos sus ángulos son diferentes. Ahora, si yo estoy hablando de una figura equiángulo, ¿qué significa equiángulo? Significa que todos sus ángulos son iguales. Pero si yo hablo de uno equilátero, entonces todos sus lados son iguales. Puedo tener una figura regular que no tenga o que tenga sus lados iguales, pero que sus ángulos no sean iguales. Repito la pregunta.
Puedo tener una figura geométrica o un polígono regular en el que todos sus lados sean iguales, pero sus ángulos sean desiguales. No, ¿Por qué no? porque la definición de figura regular es que tanto sus lados como sus ángulos son iguales. Pero la definición de irregular dice que que sus lados y sus ángulos son desiguales. Pero yo tengo una figura en la cabeza que es una figura en la que todos sus lados son iguales, pero sus ángulos son diferentes. Y se me viene a la cabeza otra figura en la que sus ángulos, todos sus ángulos son iguales, pero sus lados no todos son iguales. Yo creo que sí, pueden haber que sus lados sean iguales, pero sus ángulos sean distintos. Y entonces, ¿eso es una figura regular o irregular? Irregular. Irregular. Entonces, ¿estamos hablando de que un rombo es una figura irregular? Recordemos que las características de un rombo, todos sus lados son iguales. Pero en este caso, este lado mide lo mismo que este, y este mide lo mismo que este, y este mide lo mismo que este. Pero estos ángulos de aquí son ángulos agudos, y estos ángulos de aquí son ángulos obtusos. Entonces, tengo todos los lados iguales, pero sus ángulos pues no son iguales. Tengo dos parejas de ángulos iguales. Otro caso es el rectángulo, por ejemplo. En el caso del rectángulo, todos sus ángulos son iguales porque todos miden 90 grados. Pero este lado y este lado son más pequeños que este y este. ¿Son figuras regulares o irregulares? ¿Irregulares? No sé, te lo estoy preguntando. ¿Podrías repetirlo, por favor, Miss? Es que no escuché. Tenemos aquí, tengo una duda y esa quiero que ustedes me la saquen. Estamos hablando de figuras regulares. Todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Y los irregulares, todos sus lados, bueno, sus lados y sus ángulos son desiguales. Entonces, mi pregunta es, ¿un rombo deja de ser una figura regular porque tiene dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos, aunque sus lados sean iguales? Y la otra pregunta es, entonces, en este caso de este rectángulo, que tengo todos sus ángulos iguales, porque todos miden 90 grados, pero este lado es más largo, estos dos lados son más largos que estos dos. Entonces, ¿deja de ser una figura regular? Pues según yo, no deja de ser una figura regular porque dos comparten la misma medida. Por ejemplo, Pero no se supone que para que sea regular sus lados y sus ángulos deben de ser iguales. ¿Qué será? ¿Será regular o irregular? podría ser nada más equiángulo, porque regular no es, ya que no todos sus lados. Exactamente. Siempre, o sea, si yo me voy a la definición de lo que es regular y de lo que es irregular, pues esta figura es una figura simple, porque si yo la atravieso solamente voy a tocar dos puntos. No es una figura cóncava, es una figura convexa. ¿Por qué? Porque lo único que tengo son picos hacia afuera, ¿no? Entonces es una figura convexa. Por lo tanto, es una figura simple.
pero el hecho de tener ángulos idénticos no la convierte en una figura regular. Es una figura irregular, porque no todos sus lados son iguales. En el caso de un rombo, caemos en la misma circunstancia. Todos sus lados son iguales, sí, pero esto ya hace, el hecho de que sus ángulos sean diferentes, esto ya lo hace una figura irregular. Que quede claro, figuras regulares solo son aquellas que tienen mismos lados y mismos ángulos. Todas las demás son figuras irregulares. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de figuras regulares, pues una figura que no tenga como desfiguración, ¿no? Yo puedo decir que esta figura es irregular a simple vista, porque pues sus ángulos son diferentes, ¿no? Esta figura es una figura convexa porque tiene un hoyo. Y además, si yo la atravieso, pues toco más de 2 puntos. Pero el hecho de que sean figuras formales que nosotros trabajamos normalmente o día a día, no las hace figuras regulares. Un triángulo. Solamente hay un triángulo, uno, y nada más uno, que es regular, que es el equilátero, porque todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Pero si yo hablo de un triángulo rectángulo, si yo hablo de un triángulo rectángulo, pues es un triángulo isósceles. Por lo tanto, ese triángulo isósceles es una figura irregular. Como que en la primaria nos enseñaron que las figuras que se ven bien armadas son regulares y las que están mal armadas son irregulares. Pero resulta ser que hay figuras bien armadas como el rectángulo, que no es una figura regular, es una figura irregular. Hay otra que está bien formada, que es el triángulo isósceles, por ejemplo, que no es una figura regular, es una figura irregular. ¿Queda claro, chicos? Entonces, Miss, otra duda. ¿Puede haber un convexo con un cóncavo? ¿Una figura que sea cóncava y convexa al mismo tiempo? No, o es convexa o es cóncava. ¿Qué hace la diferencia entre un cóncavo y un convexo? Por ejemplo, en este caso, en la figura que teníamos hace rato, esta cae en la clasificación de compleja, porque pues tiene líneas que se atraviesan, no puede ser simple, entonces es compleja. Pero en el momento en el que yo tengo estos picos de aquí, entonces se convierte en una cóncava. Por eso ya no puede ser convexa. Recuerda que lo contrario a lo cóncavo es lo convexo, y si esta es cóncava ya no puede ser convexa. ¿Ok? Es una figura... a ver, ¿esta es una figura regular o irregular? Irregular. ¿Irregular por qué? Porque igual que otro ejemplo que digo que era irregular, porque parece como que le habían cavado, hecho un hoyo y no, eso era acá, cóncava, ¿no? Es cóncava y es compleja, pero ¿es regular o irregular? Es irregular ¿Por qué porque irregular, Jackie? los lados son diferentes. Porque a lo mejor podría parecer que estos pudieran ser iguales, pero estos son más largos. Este de aquí y este de aquí son más largos, por eso es una figura irregular. Podría parecer que sus ángulos son iguales, pero al tener dos lados diferentes, entonces ya es irregular. ¿Queda claro? Ahora, equiángulo, todos sus ángulos resultan ser iguales. Equilátero, todos sus lados cumplen con la propiedad de la igualdad. Podemos tener figuras regulares que también sean equiángulos y que además sean equiláteros. Por ejemplo, el cuadrado. El cuadrado es una figura regular porque todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Pero también es un equiángulo porque todos sus ángulos son iguales. Pero también es equilátero porque todos sus lados son iguales. Sin embargo, un rectángulo es una figura, ya dijimos que es irregular porque tiene lados que no son iguales, pero es un equiángulo porque todos sus ángulos son iguales.
no es equilátero porque no todos sus lados son iguales. ¿Queda claro, chicos, cómo saber cómo clasificar una figura? El hecho de que sea una figura simple no le quita que sea una figura regular, pero no todas las figuras simples son regulares. El hecho de que sea irregular no quiere decir que todos sus lados y todos sus ángulos sean diferentes. Quiere decir que a lo mejor pueden compartir tamaños, pero al tener todos, al comparar uno contra todos, sí deben de ser iguales o sí deben de ser diferentes. ¿Queda claro, chicos? Sí, Miss. Bien, vámonos a lo que sigue. Ejercicio, determina las características de cada uno de estos polígonos. Vas a escoger 3. Escoge 3 y dime sus características. Tienes 3 minutos para sacar las características de 3 de esos polígonos. Y quiero que encuentres cuál no es polígono. ¿Cómo vamos? ¿Por lo menos ya tienes una? Yo ya tengo una. Ok, vamos a empezar con esa una porque ya sonó mi alarma de que se nos acaba el tiempo. ¿Con cuál figura vamos a empezar, Andrés? ¿Cuál elegiste de todas las que están ahí? La segunda. La segunda. ¿Qué tipo de figura es? ¿Cuántos lados tiene para empezar? 5. ¿Seguro? Seguro. Ok. ¿Cuántos ángulos tiene? Igual 5. ¿Cuántos vértices tiene? 2.
No, Dos. vértices. Estamos hablando de vértices. Acuérdate que los vértices están, los ángulos están marcados por un vértice que tienen en común. Si yo tengo 5 ángulos, entonces tengo 5 vértices. Ahora, ¿qué tipo de figura es? ¿Simple o compleja? Simple. ¿Por qué? Oh, ay, no sé. Ya me confundí. No, sí es simple. ¿Por qué? Porque no, si yo le atravieso cualquier recta, pues solamente va a tocar 2 puntos. ¿Es una figura cóncava o convexa? Por la parte de arriba, como es salida, yo creo que es convexa. Convexa, ok. ¿Qué más podemos decir? ¿Es regular o irregular? Irregular porque sus Irregular. ángulos son, ¿cómo se dice? Sus ángulos son iguales, pero sus lados son desiguales. ¿Estás seguro? Tendríamos Ah, que medirlos, pero en realidad es una figura regular, porque en un pentágono todos sus ángulos internos son iguales. sí, sí, ya me di cuenta que sí, sí, sí es regular. Ok. Si hubiéramos tenido un lado más largo que el otro, entonces sí caemos en una figura irregular. Pero en este caso en particular es un pentágono bien trazado, entonces es una figura regular, ¿ok? Bien, Jackie, ¿qué figura elegiste? La que parece estrella. La que parece estrella. Bien, dame todas sus características. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 7. ¿Cuántos? Digo, perdón. Tiene 7 vértices y La que parece estrella. 13. La que parece estrella es la última de arriba, ¿no? Sí, Pero esa, ¿cuántos lados tiene, Jackie? 14, perdón, 14. Es que, ¿mande? ¿Segura que 14? Sí, Cada piquito está formado por 2 lados, ¿no? sí, Ajá. Y entonces sí, 14 lados. ¿Y entonces cuántos vértices tengo? 7. ¿Segura? Me faltó contar los de abajo. Sí, son igual la misma cantidad de lados. La misma cantidad de lados, exacto, bien. ¿Es una figura simple o compleja? Mm, es una figura simple porque si la cortamos con una línea recta solamente toca 2 puntos. ¿Segura? Sí, ¿Totalmente segura? sí. Pues yo estoy un poco en desacuerdo, te voy a decir por qué. No me va a quedar tan perfecta como esa figura que tenemos ahí, pero vamos a suponer que este es un pedazo de mi figura, ¿no? Si yo le atravieso a esta parte de aquí una recta, ¿cuántos puntos toqué? Pues sería una figura compleja. Es una Es, figura compleja. es regular porque todos sus lados son iguales y también Pero todos sus ángulos. a ver, ojo ahí, ¿sus ángulos son iguales? Este ángulo de aquí, voy a quitar mi raya. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Todos sus lados sí son iguales. Es equilátero porque todos sus lados son iguales. Pero ese equiángulo, No, no. Entonces ya no puede ser una figura regular. Ahora es una figura irregular por el simple hecho de tener este ángulo agudo y este ángulo no es obtuso, es perigonal. Es un ángulo mayor.
de 180 grados. Ojo con eso, Jackie. ¿Queda claro, chicos? Sí, Entonces, esta estrella podemos decir que es una figura irregular porque sus ángulos son diferentes, pero es una figura equilátera porque todos sus lados son iguales. ¿Es cóncava o es convexa? es cóncava. Cóncava, bien. ¿Dudas, chicos, de cómo hacer este ejercicio? Sí, el único que no es polígono es el que está abajo, el primero. El primero de abajo. ¿Por qué no es un polígono? Porque no es una figura cerrada. Esta va a ser tu tarea. Te voy a subir esta hoja en la plataforma, al fin que ya la tengo hecha. Te voy a subir esta misma hoja y esta va a ser tu tarea, clasificar todas las figuras, ¿ok? Ok. Nos vemos el día de mañana, chicos. Gracias por la clase. Nos vemos, Miss. Bye, bye.